Hola a todos, mi nombre es José Carlos Martínez y en este vídeo vamos a ver el cliente de texto PSQL que vamos a utilizar para conectarnos a nuestro servidor de bases de datos PostgreSQL. Nos vamos a marcar los siguientes objetivos. Vamos a ver cómo abrir la consola del sistema y cómo realizar una pequeña configuración. A continuación veremos cómo ejecutar el cliente PSQL que utilizaremos para probar tanto comandos SQL como otro tipo de comandos que son los comandos propios del cliente PSQL. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal donde vamos a ejecutar el comando PSQL. Como estamos en Windows, pues podemos utilizar el comando cmd para abrir lo que es el símbolo del sistema o buscar con la propia palabra símbolo la consola del sistema. ¿De acuerdo? En versiones previas de Windows lo tenemos en el menú accesorios, tenemos ahí el símbolo del sistema. Bien, yo aquí lo tengo configurado, veis que he cambiado el color, esto simplemente se hace desde propiedades y en colores pues he modificado el color de fondo y el color de texto. Sí que tiene más importancia, por ejemplo, comprobar que aquí en alto, en el buffer de pantalla, tenéis varios miles de líneas, que son las líneas que se almacenarán en la ventana. Como voy a ir ejecutando muchas órdenes, pues me interesa tener varios miles de líneas para poder ir arriba y abajo y repasar órdenes previas. Y también, bueno, esto es simplemente el tamaño de la pantalla, que lo puedo ajustar aquí. En este caso tengo 100 caracteres de ancho o simplemente redimensionando en esta versión de Windows ya la consola. La fuente, en este caso tengo fuente consola, tamaño 16 y negrita para que se vea bien. Todas estas fuentes hay poquitas, pero es porque son de tipo fijo, es decir, todos los caracteres, incluido el espacio, tienen el mismo ancho de píxeles. Bien, y por último en opciones, fijaros que aquí pone página de códigos actual, esto es la codificación, me pone la codificación 850 que luego vamos a cambiar porque veremos que hay algunos caracteres que en la consola al conectarnos a Postgres con el cliente PSQL no se ven adecuadamente, ¿de acuerdo? Luego esto lo cambiaremos. Después de aceptar, la siguiente vez que ya abra la consola, pues ya me aparecerá modificada con toda esta configuración que he cambiado. Vamos a utilizar un primer comando para listar las bases de datos que hay actualmente en nuestro sistema, es decir, nuestro servidor de Postgres. Para ello utilizamos el comando psql y utilizamos la opción "-u" mayúscula con el nombre del usuario, en este caso Postgres, es decir, vamos a hacer esta consulta como usuario Postgres, que es nuestro usuario administrador, y ponemos "-l". Cuidado porque esto es sensible a mayúsculas y minúsculas, tanto esa "-u" mayúscula con la "-l" minúscula. Y nos pide la contraseña del sistema, que en este caso es PG, y aunque no se vea, tengo que escribirla y apretar Enter. Y en este caso, pues me dice que hay tres bases de datos, Postgres y Template 0 y Template 1. Estas de Template en realidad son unas plantillas que ya explicaremos que a partir de ellas son con las cuales se crean todas las bases de datos y tienen en este caso una codificación UTF-8 para almacenar los textos y el dueño es Postgres. Fijaros que no aparece aquí bien dueño la ñ ni aquí el acento en codificación. Esto es por lo que os comentaba anteriormente de los códigos, la página de códigos 850 que vamos a cambiar a continuación. Bien, antes de cambiar la codificación, fijaros que el comando psql ha funcionado porque el fichero ejecutable psql.exe está en el path del sistema, ¿de acuerdo? Efectivamente, tenemos que comprobar es que en el path del sistema está la ruta, esta de aquí, ¿de acuerdo? Y si no, nos vamos a la configuración de panel de control, a sistema, a variables de entorno y añadimos esta ruta, ¿de acuerdo? Si esto no estuviera así, al poner psql, la consola me daría un error de que no reconoce el programa. Bien, el siguiente comando que vamos a aplicar es psql, pero en este caso ya nos vamos a conectar a una base de datos. Otra vez como usuario Postgres y nos podemos conectar pues a una de estas bases de datos. Vamos a probar con la base de datos Postgres también. Con el comando "-d" le decimos el nombre de la base de datos y a continuación ponemos Postgres. En realidad
sin guión D también funcionaría poniendo solo Postgres, pero bueno, apretamos Enter y ponemos PG y fijaros cómo me da un error otra vez. No es un error, es una advertencia, me dice, oye, cuidado, que tienes la consola en 850 y yo te estoy mandando los caracteres en 1252, ¿de acuerdo? Bien, esto lo podemos cambiar, de hecho vamos a cambiarlos ya. Para ello lo primero que vamos a hacer es salir de este prompt de Postgres. Fijaros cómo ha cambiado el prompt del sistema y ya no pone aquí esto de aquí que ponía el directorio donde estamos, sino que ya estamos dentro de la base de datos de Postgres. En este momento aquí podemos ejecutar comandos SQL o comandos PSQL. ¿De acuerdo? Pero ya no podemos ejecutar comandos de Windows porque no estamos, digamos, en el prompt de la consola del sistema. ¿De acuerdo? Bien, vamos a salir del prompt de lo que es la base de datos, a cerrar la conexión. Eso se hace con la barra de izquierda y la Q. Y voy a cambiar la codificación. Eso se hace con el comando del sistema chcp y en lugar de 850 voy a poner 1252. ¿De acuerdo? Fijaos que si me voy a propiedades, mira en opciones como ya que me ha cambiado, ¿de acuerdo? Y si ahora hago otra vez la conexión, ya no me da el aviso que me daba antes de warning. Ahora vamos a ejecutar nuestro primer comando SQL. Vamos a ejecutar un comando select, que en este caso no es una consulta, sino que lo vamos a utilizar, select también se puede utilizar para llamar a funciones. Y vamos a llamar a una función que se llama versión, punto y coma al final, que nos va a decir la versión del servidor. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que aprieto Enter y me dice pues que en este caso tengo la versión 12.1 de Postgres. Punto y coma en el cliente PSQL hay que ponerlo al final de cada función SQL para ejecutarla, ¿de acuerdo? Si no, no la ejecuta. Fijaros, por ejemplo, que yo puedo poner el comando select y aprieto Enter y él no ha mandado aún nada al servidor de Postgres. Es curioso cómo, fijaros que me ha cambiado el prompt. Si en lugar de igual tengo otro carácter aquí, es que él está esperando algo. Muy bien, pues ahora voy a poner, por ejemplo, versión. Puedo poner punto y coma, paréntesis aquí o incluso en otra línea, aprieto Enter y cuando ponga punto y coma es cuando va a lanzar ese comando al servidor. Muy bien, hemos ejecutado un comando SQL muy básico. Ahora lo que vamos a ver son los comandos PSQL. Es decir, los comandos PSQL son comandos propios del cliente PSQL. ¿De acuerdo? Es decir, no lo voy a poder utilizar con otro cliente. Cuando si utilizáis el cliente pgadmin, que es un cliente gráfico, estos comandos no los va a entender. ¿De acuerdo? ¿Cómo ejecuto los comandos PSQL? Pues con la barra a la izquierda y a continuación pongo unas letras según el comando. Puedo poner la interrogación para que me dé una ayuda de qué comandos hay y fijaros que no es necesario poner punto y coma al final, ya que esto no es un comando SQL. Bien, aprieto Enter. Y pues aquí hay algunos comandos. Fijaros, por ejemplo, el comando barra Q que ya hemos utilizado para salir del propio cliente PSQL. Aquí os sale más, dándole a la barra espaciadora nos va a mostrar más comandos, hasta que, bueno, pues acaba y me devuelve otra vez al prompt de la base de datos. ¿Para qué se utilizan estos comandos? Pues son comandos rápidos para, por ejemplo, listar las bases de datos. Barra L me va a listar las bases de datos. O barra D me va a listar las tablas que hay en la base de datos a la cual estoy conectado actualmente, que es la base de datos Postgres. No tenemos actualmente ninguna tabla. Y con barra Q, como hemos visto, pues por ejemplo saldríamos, ¿de acuerdo? Pues son comandos muy útiles para listar estos objetos de la base de datos. Bien, pues aquí ya finalizamos este vídeo. Como resumen, hemos visto cómo abrir la consola del sistema y cambiar la configuración, entre ellos cómo cambiar la codificación de los caracteres al código 1252, que es el encoding
por defecto que utiliza el cliente PSQL. Hemos visto cómo ejecutar el comando PSQL con la opción "-l", por ejemplo, para obtener un listado de la base de datos, y también cómo conectarnos a una base de datos, y que al conectarnos a esa base de datos, en este caso a la base de datos con la opción "-d", Postgres, en esa base de datos si nos cambia el prompt, ¿de acuerdo? Y en ese prompt del cliente PSQL podemos ejecutar tantos comandos SQL como el select version, que por cierto, hasta que no pongo el punto final, no lo va a ejecutar. Y también puedo ejecutar otros comandos PSQL que son como una serie de accesos para la visualización de los objetos de la base de datos, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención.